¿Y sabe lo que me dijo? Que nadie podía hacer ese trabajo en solo 5 días al precio que yo podía pagar. Que tendría que ser alguien con un don muy especial. ¡Qué bárbaro! Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Editorial Almaluz presenta Emprendedores 4.0 en la industria cultural y creativa. Un libro de Jessica Bernardú para comprender cómo la creatividad y la estrategia permiten crecer en el mundo digital. Conseguirlo en las librerías de todo el país o en tiendas online. Entrenate en la Academia Argentina de Podcasters y compartí tus ideas, conocimientos o experiencias en forma de podcast. Mandanos un inbox por Instagram, Academia Argentina de Podcasteros, o por mail, comunicacion.aap@gmail.com. Abierta de lunes a sábados en tu mejor horario. Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Esquiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos entre nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? Una semana más con esta nueva realidad a la que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Y espero que por poquito tiempo. Así que, por favor, sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos entre todos. Así esto se termina antes. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás? Bueno, Muy me bien. preguntás cómo estoy feliz, porque como todos los sábados con todos nuestros invitados, pero hoy particularmente. Yo podría demorarme un buen rato hablando de la trayectoria y del camino recorrido, etcétera, etcétera, pero bueno, hay personas que con solo nombrar creo que es suficiente, sabemos de qué y de quién estamos hablando. Yo le voy a dar la bienvenida a este gran músico con una inmensa alegría y una profunda admiración, a este pianista maravilloso, César Salgán. Hola César, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo están? Bueno, primero agradecido de que me hayan llamado y bueno, compartir una charla con ustedes, que va a ser un placer y ya es un placer. Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Para nosotros también, la verdad que es un orgullo tenerte. Empezamos por el principio, César. No mucha gente sabe. ¿Cuál de todos los principios? Bueno, entonces, empecemos por la A. ¿Cómo empezaste con el automovilismo, César? Lo del automovilismo fue para mí muy especial, o es para mí algo muy especial, porque primero que lo descubrí de grande. Yo lo descubrí de grande, eso, por un amigo, un gran amigo mío, músico también, que vaya a saber por qué. Un día me dice, ¿no querés que compremos un auto de carrera? O sea, es una conversación que nadie sabe de dónde salió. Bueno, así hasta que te agarra me dice, bueno, yo le dije que no, que iba a comprar un auto de carrera. Entonces me dice, bueno, ¿por qué no hacemos un curso juntos para piloto de auto de carrera? Uh-huh. Y yo le dije, bueno, ahí sí, te acompaño, porque era cuestión de subir, andar solo, era un curso. Yo dije, bueno, y las cosas empezaron a ir bien, demasiado bien, a mí me empezó a gustar. ¿Y qué pasaba? Yo creo que para cualquiera que tenga algo que esté en el medio de la pasión, ¿sí? Vamos a poner caso, cualquier cosa artística o cualquier cosa que uno no se pueda atraer de lo que a uno le gusta,
prácticamente es una cosa de 24 horas, de las 24 horas. O sea, uno está, vamos a poner el caso, en este caso vamos a hablar de la música. Si yo no estoy pensando en que quiero tocar algo, estoy pensando en que quiero arreglar algo, que quiero componer algo, o que quiero escuchar algo. Siempre todo es medio como obsesivo, pero obsesivo me refiero por una cuestión de placer. O sea, es obsesivo porque nadie la pasa, o sea, yo la paso de una manera increíble con eso. Entonces, eso hacía que en mi vida yo no pudiera descansar mi cabeza de la música. O sea, la música estaba presente todos los días y siempre, años y años y años. Entonces yo me acuerdo que en algún momento yo necesitaba distraerme, en algún momento yo, por ejemplo, intentaba con amigos ir a jugar al tenis, por ejemplo, que jugaba al revés, ¿no? Y entonces de repente yo tiraba la pelotita, mi amigo que también jugaba al revés, mientras que la iba a buscar a la pelotita, yo mientras pensaba y decía, tengo que arreglar estas cosas, o sea, no me podía desconectar. El día que yo me subí a un auto de carrera, las cosas cambiaron, ¿no? De repente uno está tomando una curva a gran velocidad, donde es algo peligroso, desde ya que uno no se puede dar el lujo de pensar a ver qué es lo que tengo que arreglar o algo así. Es lo mismo que debe pasar con un alpinista o con un boxeador o con cualquiera, ¿no? Si uno se distrae. Entonces, eso me hizo para mí sentir que el automovilismo para mí era como unas vacaciones. Yo me desconectaba totalmente y encima, digamos, las cosas empezaron a ir bien, entonces pasó a ser unas vacaciones, disfrutarlo, competir, ganar, y fue algo terrible hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy lo disfruto de una manera increíble. César, llegaste a ganar varias carreras, campeonatos, porque fue realmente en forma profesional lo del automovilismo. Sí, gané bastante. El automovilismo quizás tenga algo un poquito raro, es que uno está usando un medio mecánico, ¿no? Entonces, desde ya que si gané todo lo que pude ganar, muchos tenían que ver que yo tenía un auto fenómeno y estaba en un equipo impresionante, no era seguramente muchos de mis compañeros se hubieran subido a mi auto y hubieran hecho lo mismo que yo. Pero sí, he ganado campeonatos, carreras, y fue algo increíble. O es algo increíble porque todavía lo hago, ¿no? Sí, claro. Es decir, que venía haciendo ya la música hace un tiempo y aparece el automovilismo, ¿es así? Sí, el automovilismo aparece cuando yo tenía 30 años o 31 años. Por eso digo, sí. Los pilotos que empiezan por lo general a los 15 o a los 10 desde el karting o lo que sea, yo la primera vez que agarré un auto de carrera tenía 30 años, pero a los 33 o 34 ya estaba ganando mi primer campeonato, así que fue una cosa de golpe y que, insisto, ¿no? Por un amigo surgió de la nada. Si hago una analogía con la música, sí. Yo en realidad no soy pianista, yo soy bajista. Yo toco el piano porque la vida me llevó a eso. Y que de haber sabido que algún día yo iba a tocar el piano, en el lugar de Horacio Salgán hubiera salido corriendo. O sea, no hubiera aceptado mi destino de haberlo sabido. Si me lo hubieran propuesto no lo hubiera aceptado de ningún punto de vista. Bueno, con el automovilismo también pasó lo mismo, que surgió de un día para el otro. Cuando quise acordar, ya estaba haciendo algo. Lo mismo pasó con el piano. Cuando quise acordar, ya estaba tocando el piano. Claro. Y continuando con una suerte de analogía, ¿hay alguna cosa en común, aún cuando de entrada pensamos que son cosas muy diferentes, obviamente, entre el automovilismo en cuanto a las condiciones que se requiere y el tema de la música y el ser pianista, ¿no? Como lo sos? ¿Hay algún punto en común? Yo creo que, digamos, por ahí el punto en común es cómo uno se presenta ante eso, que es hacerlo lo mejor posible. O sea, yo cuando si de repente tengo que tocar y las cosas no salen bien, es porque no pude hacerlo mejor. O sea, yo siempre trato de hacer todo lo mejor posible, y lo mismo con el automovilismo. Entonces, indudablemente la pasión, pero no solo eso, sino
que quizás hay un vínculo de contraste. ¿A qué me refiero? Si uno, cuando yo pienso en la música, lógicamente, por lo general pienso en cosas no tanto tan rítmicas o algo así, sino en cosas muy profundas. A mí, por ejemplo, en la música clásica, compositores como Rachmaninoff, Chopin, etc. Ese tipo de música a mí me gusta muchísimo. Y en el automovilismo, lógicamente, estamos hablando de que de repente uno para ganar una carrera va tocándose un poco con otro piloto y uno va a 200 y pico de kilómetros por hora y ahí no hay, no hay nada profundo ni emoción, digamos, de lo emocional, ¿no? Así que por ahí por contraste capaz que es lindo esa combinación, ¿no? Porque es como tener dos personalidades y al mismo tiempo también me ubica un poquito parecido a lo que me pasó entre el piano y el bajo. Yo el bajo toco de una manera y el piano toco de otra. O sea, es como si tuviera dos personalidades distintas cuando toco un instrumento o toco el otro. Así que una linda combinación para mí, ¿no? Para mí. Claro, claro. Y para nosotros los que no tenemos idea de esto, ¿qué se siente durante una carrera? ¿Cómo es manejar un auto a, como vos dijiste, 270 kilómetros o más? Sí, yo sinceramente, como comenté recién, que yo empecé haciendo un curso, ¿no? Donde yo giraba solo y los tiempos eran muy buenos que yo. Entonces en un momento me propone, no, vos tenés que correr, qué sé yo. Y yo tenía terror, o sea, yo me imaginaba ir con otros 20, 30 pilotos, llegar a una curva, que todos se quieren pasar, choques, y yo dije, no, esto es una locura. Pero tiene cosas que, lógicamente es un deporte a riesgo, lógico, pero tienen cosas que son más naturales de lo que uno parece, de lo que parece de afuera, mejor dicho. Y vamos a poner el caso, si usted hace un viaje y va en la ruta, usted de repente quizás vaya a 130 kilómetros para un lado y enfrente viene otra persona a 130 kilómetros por hora que pasa a 1,5 metros. Claro. Nosotros vamos todos para el mismo lugar, o la idea es ir todos para el mismo lugar. Entonces, si uno piensa en que nosotros vamos con un casco atado, con autos que se controlan antes de cada salida, tiene cosas que son de menos riesgo que a lo que a veces uno ve afuera. Por eso, aunque parezca mentira, yo si ando por la calle ando a 60 kilómetros por hora, no paso esa velocidad, porque a veces sé el riesgo que se corre con un auto, pero cuando uno entiende de qué se trata, uno le pierde un poquito el miedo, que se acuerda a veces cuando uno tiene algún que otro accidente y ahí uno se da cuenta que está yendo a una velocidad media elevada. Claro, claro. ¿Y tiene uno injerencia, digo, como piloto, tenías injerencia en los aspectos técnicos? ¿O eras de, bueno, acá me gustaría, no sé, tal tipo de cubiertas o me queda medio larga la segunda? Digamos que cuando uno entra a boxes, ¿sí? Voy a ver si puedo poner esto. A ver, dale. Si ahí lo están viendo. ¿Sí? Ahí estamos, sí. Vamos a poner el caso que uno de repente para en boxes y le tiene que transmitir al mecánico, al equipo, qué es lo que está mal que uno siente del auto. Por ejemplo, que el auto no frena, que el auto no dobla, etcétera, lo que sea. Entonces, quien traduce eso son los mecánicos, que cuando uno coincide de que el mecánico lo entiende a uno, de que sabe lo que uno quiere pedir, vamos a poner en el caso de la música, de que un cantante le pida un arreglo a alguien y le explique qué es lo que quiere. Yo quiero un arreglo que sea bien rítmico o melódico o lo que sea. Hay que ver cómo lo interpreta el arreglador, ¿no? Y ver si realmente puede acercarse. Entonces, cuando dos personas por ahí se conocen bien,
un arreglador puede decir, cuando me dicen que quiere algo rítmico, ya sé a qué se refiere, o de una gran textura, o de un grupo chico, un trío, ya sé qué es lo que está buscando. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Entonces, es muy divertido. Y otra de las cosas terriblemente locas y divertidas que tiene es que muchas veces, o sea, divertido para mí, no divertido para la gente, la gente seguramente que está escuchando dice, ¿de qué te está hablando esta persona? Es que de repente uno a veces está probando en un autódromo en pleno verano con de repente 40 grados, ¿sí? Y uno, o 30 y pico grados, y uno se tiene que poner un buzo, una capucha, un casco, meterse en el auto de carrera, y todo para de repente ganar una décima de tiempo en la vuelta. Y una décima de tiempo es esto. O sea, esa es la diferencia después de dar toda una vuelta, que es lo que uno trata de mejorar. Así que es un mundo terriblemente apasionante para el que lo hace. Lo que pasa es que, vamos a poner el caso, como comenté hoy, ¿no? De repente lo que puede llegar a sentir un paracaidista, o lo que puede llegar a sentir un alpinista o algo así, la adrenalina que se siente y cómo uno se moviliza haciendo eso, no es lo mismo si uno después se pone a jugar un partido de ajedrez, que es muy lindo. A mí me encanta jugar al ajedrez. Pero la sensación, vamos a poner el caso, yo no estoy seguro. Es más, una vez acompañé a alguien a que se tire en paracaídas. Yo iba en el avión. Y digamos, la caída libre no dura mucho, dura muy poquito. No sé cuánto, 40 segundos, no sé cuánto dura. Un minuto, capaz que estoy diciendo una locura, pero dura poco la caída libre. Sin embargo, para los paracaidistas es como si fuera una semana. Lo que sienten en esa caída, que es disfrutar un poco la adrenalina y todo eso, bueno, lo mismo pasa con la música. O sea, ¿por qué de repente un músico a veces, o un artista, se pone, un artista, me refiero que puede ser un actor, una actriz, lo que sea, ¿por qué se pone nervioso cuando sube en escenario? Y es por la adrenalina del vértigo de que las cosas salgan lo mejor posible cuando no es algo mecánico, ¿sí? O sea, la ejecución no solo pasa por de repente tocar 3 notas, sino cómo uno toca esas 3 notas. Entonces uno a veces, ¿se entiende, no? Si no, no habría diferencias, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a lo mejor es técnicamente impecable, pero hay algo que lo hace diferente, que ya no tiene que ver con la técnica, ¿no? Esto en la modesta apreciación de los grandes músicos, como es tu caso. Pero no solo eso, sino que suele ocurrir que algún músico, cantante o insisto, un actor, cualquiera que suba un escenario, que de repente baje y diga, hoy tocamos como nunca, o al revés, hoy tocamos peor que nunca, o al revés, que son sensaciones. Eso significa que lo que uno está, digamos, poniendo en la balanza es el resultado en lo posible, el resultado artístico, no el resultado técnico de que si me equivoqué una nota o 3, sino si yo logré sentirme como yo quería sentirme. Si yo logré sentirme como yo quería sentirme, el público seguramente va a entender qué es lo que quise hacer. Si yo ni siquiera logré lograr lo que yo quería lograr, menos eso va a llegar al público. Menos. Entonces, insisto, ¿no? Esa adrenalina o esa sensación de subirse a un escenario, o de repente de presentar un tema nuevo, que uno compone un tema o hace un arreglo o toca un tema de otro, lo que sea, y uno está esperando eso que a mí me gusta tanto, que es la actuación en vivo. Uno está esperando no solo la aprobación del público, sino que el público la pase bien, porque de eso se trata. O sea, cuando nosotros vamos a un escenario, vamos para pasarla bien.
Y cuando el público en su casa se viste y se toma un micro o va con el auto y va a estacionar y qué sé yo, y se cambia, qué sé yo, la peluquería, hace todo eso, hace la fila para entrar, qué sé yo, todo eso es para pasarla bien. Entonces, el punto, entonces cuando a veces uno existe muchas veces ese tipo de tensión y adrenalina de a ver qué va a sentir el público, ojalá que le guste, porque uno quiere volver a hacer eso y al mismo tiempo quiere que todos la pasemos bien, ¿no? Que de eso se trata. Es clarísimo. Claro. Bueno, nosotros sentimos eso cada vez que hacemos este programa, ¿no? Sí. Absolutamente. Este primer tramo del programa, yo creo que la mayoría conocía esta faceta, pero bueno, el automovilismo, que es una parte tan importante de tu vida, no lo queríamos dejar de lado, pero ahora seguramente vamos a abordar más, ya lo empezamos a hacer, el tema sobre la música, que tenemos mucho para hablar. Bueno, el automovilismo lo hago bien. Lo de la música simplemente hago lo que puedo. Y tengo un apellido enorme, ¿no? De eso se trata lo de la música. Claro, el apellido enorme es Salgán, estamos con César Salgán y vamos al primer corte con un tema donde tocan, es de tu papá, de Horacio, Leopoldo Federico, César Salgán, Quinteto Real, a fuego lento. Vamos, Eli, cuando quieras. Famosos entre nosotros.
porque todos tenemos algo para contar. Estamos con el gran César Salgán y el privilegio en el corte, yo no le quiero decir porque nos van a envidiar todos, bueno, envidiarnos. En este corte nos estaba hablando del piano que le dejó su padre, y contanos un poquito, y recién tocó un poco de Malena. Yo si digo esto, más vale que la gente va a querer, aunque sea escuchar un poquitito, pero no quiero ser ni imprudente ni mucho menos, pero contanos un poco el tema del piano, después quiero pasar por el tema del famoso documental. Y bueno, acá tengo un piano por ahí. Sí, pero yo estoy muy incómodo tocando acá el piano, digamos el mío, el que uso para tocar, es este piano que está acá. Que este piano me lo dejó mi padre, que mi padre era un músico tan... Hablo para mí, ¿no? Hablo en mi opinión. Un músico tan increíble. Bueno, hay que entender que a mi padre lo venían a ver al Club del Vino, por ejemplo, los grandes concertistas de música clásica. O sea, claro. Sí, maestro. O sea, es mi opinión y un par de opiniones más, ¿no? Pero mi padre era tan increíble como tocaba, pero tan increíble. O sea, vamos a poner el caso, los últimos años que vivimos juntos acá en mi casa. Así que si lo habré visto tocar, lo habré visto cómo estudiaba, sobre todo no de mi parte cuando yo era chico, que recuerdo muy pocas cosas, pues mis padres se separaron, así que yo tengo pocos recuerdos de cuando yo era chico. Pero pasar los últimos años viviendo juntos, los dos de grande, qué sé yo, fue algo increíble. Y mi padre tocaba de tal manera que cuando yo escuchaba este piano tocado por él, en ese momento en su casa, ese piano lógicamente sonaba de una manera maravillosa, que yo pensaba un poco que era por el piano, yo era muy chico, ¿no? Yo dije, debe ser el piano, este piano es una maravilla. Y entonces claro. Él siempre, ya de joven, me decía, este piano va a ser para vos, él me decía eso. El día que lo agarré yo, lógicamente no sonaba ni la mitad de lo que sonó con él, pero lo que me refiero es que este piano para mí fue muy, muy especial, porque fueron años, es más. En algún momento que hicimos un par de intentos yo viviendo en La Plata, un par de intentos de que él me enseñe. Nosotros estamos muy distanciados porque mis padres se habían separado, así que yo tenía un contacto con él muy, inclusive de poca confianza, ¿no? Y me acuerdo que hicimos un par de intentos para que él me enseñe a tocar, que fue un fracaso total, porque mi padre era una persona que le apasionaba tanto la música, que conmigo, como tenía así confianza, que no era, digamos, un alumno cualquiera, sino que de repente yo le dije, ¿por qué no me ayudas? Él de repente se tomaba la libertad de decirme, por ejemplo, me decía, vamos a estudiar Clemente, ¿te acuerdas de esto? Entonces vamos a estudiar eso. Y entonces yo me sentaba a tocar, trataba de tocar un par de compases y después se sentaba él, ¿no? Y empezaba a tocar y decía, me dice, ¿sabes qué? Esto me hace acordar aquella obra, ¿te acordás de Chopin? ¿Qué sé yo? Y se ponía a tocar. Lógicamente yo no lo iba a interrumpir porque lo que estaba escuchando era algo que no sabía de dónde venía, del cielo venía esa música. Así que, y él aprovechando que, digamos, yo no era un alumno que él tenía que cumplir, decía, hoy hay que darle la lección, él disfrutaba y se ponía a tocar, decía, bueno, y de repente, yo como vivía en La Plata y era muy chico, de repente decía, mirá, yo me tengo que ir porque voy a llegar no sé a qué hora. Entonces a la otra semana, el miércoles, otra vez lo mismo. Yo tocaba tres compases y él decía, ¿sabes? Acá me hace acordar eso. Y bueno, fue lo cual, ese piano para mí, o este piano para mí, tiene un montón también de historia. Claro. Entonces, claro. Por César, eso sí. Escuchamos, bueno, acá hay acotaciones de oyentes, a tu padre lo iba a ver
Rubinstein, Ella Fitzgerald, entre los grandes, etcétera, etcétera. Ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de una excelencia, por supuesto. Ahora, escuchamos a Fuego Lento. Yo digo, vos, que has sido el continuador de tu padre y en el Quinteto Real, perdón que estoy mezclando a lo mejor cronológicamente en los temas, pero vos continúas con los mismos arreglos. ¿Cómo se toma la obra de tu padre? ¿Cómo es esa continuación? La continuación, digamos, cuando yo toco la música de él, es tocarla como está. Pero no por una cuestión de algo estricto, de que sea estricto, porque estamos hablando de que es música popular, no es música clásica. Digamos que la música popular, por lo general, tiene mayores libertades, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando, por ejemplo, vamos a poner el caso, como hoy comenté, a mí me gusta mucho, qué sé yo, Rachmaninoff, me gusta Wagner, hay un montón de música. Cuando uno tiene cierta empatía con algo, con el cine, viendo con un director, con la música, con lo que sea, cuando uno tiene cierta empatía es porque esa persona se manifiesta igual que uno o parecido como uno. ¿A qué me refiero? Que para esa persona, cuando se habla de algo rítmico, está hablando de un esquema rítmico que a uno también, si uno tiene que elegir algo rítmico, está por ese lado. Entonces, eso hace que esa empatía que aparece llega hasta tal punto que las cosas parecen que las hubiera escrito yo, pero no por la calidad que yo escribo, sino porque yo hubiera querido escribir eso, exactamente eso, no cambiarle una nota. Vamos a poner el caso, si yo escucho, qué sé yo, la Sinfonía número 2 Rachmaninoff, a mí me hubiera gustado, bueno, mira, no soy ningún gil, ¿no? Me hubiera gustado componer eso, claro, me hubiera gustado componer eso, pero exactamente igual, pero que fuera mío, ¿no? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque no se le puede cambiar nada a eso. Entonces, creo que a los grandes maestros es complejo. Vamos a poner el caso de este año que se están festejando los 100 años de Piazzolla. A ese nivel de maestros es muy difícil cambiarle lo que hicieron. Desde ya que todo aporte que uno pueda hacerle, bienvenido sea. Pero no es sencillo. Entonces, seguramente a mí se me han ocurrido varias cosas para no tocar los arreglos como son, pero siempre fueron peores a las que se le ocurrieron a él. Así que por eso yo trato desde ya uno no está diciendo, este acento tiene que ser perfecto, la dinámica tiene que ser perfecta la que tocaba él, el tempo tiene que ser exactamente... No, estamos hablando de respetar el arreglo. Después, no tiene nada que ver cuando, por ejemplo, cuando estaba en el Quinteto Real, estaba Agri, o estaba Franchini, o estaba ahora Peresini. Cada uno toca, o lo mismo con los bandoneones, ¿no? Carlos Corrales con Marconi, con Laurens. Cada uno toca con su impronta, ¿no? Se respeta el arreglo, y esto es lo mismo desde ya con mi padre. Pero, insisto, creo que lo fundamental es porque cuando uno descubre el arreglo, uno dice, ya está, no se le puede cambiar nada. Para mejorar, no se le puede cambiar algo. Sí se le puede cambiar algo a nivel porque uno lo quiera llevar a un estilo, si uno tiene un estilo más marcado, ¿sí? Vamos a poner el caso, uno puede cantar algo como si fuera el estilo que puede cantar algún cantante que uno admire, pero capaz que uno se siente más cómodo haciéndolo o más lento o bajándole un tono para poder estar más sea una cosa más íntima o lo que sea. Pero insisto, ¿no? Cada arreglo lo disfruto. Es más, ahora estoy escribiendo unas cosas. Si yo les llego a mostrar las cosas que estoy escribiendo de mi padre, cada vez que escribo un compás de él, debe ser la única persona, la única, Estamos hablando de que yo leo bastante
partituras de música clásica, de orquesta, ¿no? Sin embargo, lo que me sorprende mi padre cada vez que agarro una partitura de él es algo increíble, porque de repente usa elementos que los usa una sola vez y después no lo usa nunca más en todo el repertorio. Entonces, cada vez que yo agarro un arreglo de él, descubro eso, ¿no? Que de repente digo, ¿cómo esto nunca lo usó? O sea, si a mí se me hubiera ocurrido ese elemento, lo hubiera puesto en todos los arreglos que yo hubiera hecho, ¿no? Claro, uno se engolosina, ¿no? Digo, cuando uno descubre algo que es por ahí genial, uno se engolosina con eso y lo trata de meter siempre. Pero lógico, lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia entre un simple mortal y alguien como mi padre? Es que él de esos elementos tenía 50.000 y de ideas de esas tenía 80.000, ¿no? A veces cuando a uno tiene la suerte de que se le ocurre una idea, es una. Entonces uno trata de usarla, cada 15 minutos, porque es la única que hay y hay que usarla. Pero bueno, insisto, no cambiamos una nota, pero por todo lo bien que está escrito y que le debe pasar a los que tocan los arreglos de muchos. Claro. ¿Y cómo era? Nos empezaste a contar, ¿cómo era esto de tocar con tu padre, como un espejo, ¿no? Tener cada uno con su piano y con este genio del que estás hablando? Un simple mortal al lado de este genio. Bueno, lo que es terrible es, primero insisto, ¿no? Yo soy bajista, no soy pianista. Entonces, para alguien que es bajista, que toca el piano, pero no es pianista, sino es un bajista que toca el piano, sentarse a tocar, inclusive delante de cualquier otro pianista de tango, que está lleno de pianistas buenos aquí en Buenos Aires, sentarse a tocar delante de Horacio Salgán la música de él, el piano, es una cosa imposible. A tal punto que viviendo juntos, yo no tocaba el piano delante de él, acá en mi casa. O sea, yo no tocaba el piano delante de él. Entonces, él de repente estaba en la habitación y yo estaba acá tocando el piano. Aparecía y yo dejaba de tocar. Porque no quería uno malo. Pero hay una cosa. Después, por ejemplo, yo tenía que tocar, o teníamos que tocar con la orquesta o con el Quinteto Real, por ejemplo, en el Teatro Colón. Y por un lado pasaba una locura, que yo tenía que hacerle frente a esa presentación, que era de mucho compromiso para mí, y no estudiaba porque mi padre estaba caminando por acá. Entonces yo no estudiaba, no tocaba el piano directamente. O tocaba el piano a un volumen que era... que lo acariciaba, era para tratar de recordar, porque no quería que él me escuche. Y después de eso, yo le decía, che, el fin de semana toco en el Colón, ¿no querés venir a ver? O sea, pasaba de no tocar delante de él a que venga a una presentación. Era una cosa rarísima, pero bueno, pero creo que lo puede entender cualquier músico. Yo creo que por un lado los músicos deben decir, vos has hecho un desperdicio, me dice, porque teniendo los Salgán ahí, ¿por qué todos los días no tocabas y que él te diga o intercambiar cosas o lo que sea? Y para mí fue exactamente al revés, fue decir, no quiero tocar delante de él, pero sí, insisto, verlo tocar a él durante años, inclusive, insisto, en forma cotidiana acá en casa, he aprendido mucho de él sin necesidad de que me enseñe. Ahora, una cosa es lo que he aprendido, otra cosa es lo que yo pueda hacer, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Yo he aprendido mucho, pero nunca lo he podido llevar a la práctica, pero la teoría la tengo. Nosotros queremos seguir aprovechándote, César, por eso simplemente voy a hacer la referencia para aquellas personas que no hayan visto ese documental maravilloso que tiene un clima intimista, que es de una ternura inmensa, que es con tu padre, Salgán y Salgán. Es el documental que ha sido nominada como Mejor Película Documental de los Premios Sur 2016 de la Academia de Artes y Ciencias de Argentina, ¿no? Es delicioso ese documental, realmente es para verlo.
y disfrutarlo. Y hay una parte, cuando vos hablabas de la impronta, que tu padre mismo lo dice, ¿no? Cuando dice, cuando cuenta esto, bueno, él es él tocando por vos, ¿no? Es decir, él toca como él, ¿no? Claro. Porque también la impronta está, ¿no? Y es un lujazo, la verdad, y verlo a él también cuando está presenciando en esa primera fila, cuando estás tocando, bueno, lo que debe ser para él y lo que habrá sido para él y lo que habrá sido para vos también, ¿no? Esa experiencia. Bueno, ese documental, que a mí me han llegado comentarios bellísimos de una directora que se llama Caroline Neal, que hizo que primero fue una cosa muy graciosa, porque mi padre y yo somos personas muy solitarias, no salimos a ningún lado, y aparte nadie cuenta la vida a nadie de nada. Por ejemplo, yo no le contaba a mi padre mi vida privada y él no me contaba su vida privada. Era como que somos muy, muy reservados en ese sentido. Y de repente, de un día para el otro, nos convencieron a hacer una película. O sea, pasamos de no hablar a que hicimos una película. Pero por ahí lo curioso de todo esto es que ninguno de los dos la vimos. No quisimos verla. Porque, bueno, primero porque nos firmaron a nosotros y ya conozco mi vida y conozco la de él y conozco cómo fue la vida de él y la mía, así que no necesito verla en una película. Pero es maravilloso. ¿Sí? Es maravilloso el documental, sí, maravilloso. Es maravilloso. Hablando de esta posibilidad de tocar en dúo, bueno, vos con tu padre, te llevo a los dúos, bueno, el histórico dúo de tu padre con Dante Amicarelli, y quiero llevarte al dúo que vos has hecho con Pablo Estigarribia, de ese Amarraditos. ¿Cómo es esto de elegir un pianista? ¿Cómo lo elegiste o cómo se encontraron en esa propuesta a dúo? Digamos que fue muy especial porque con Pablo tenemos una muy buena relación, que no siempre es común que se junten a charlar pianistas o alguien que hace lo mismo, no es tan común. No significa que no pase, que no suceda, pero no es tan común. Y con él tenemos a mí me gusta mucho lo que él hace, y el hecho de dos cosas. Primero, que es muy difícil conseguir un lugar, un teatro o algún lugar donde se encuentren dos pianos. No hay. Gracias de encontrar un piano en un teatro o lo que sea, dos es imposible, o casi, o es muy difícil, sí, muy difícil. Entonces esto de la cuarentena nos trajo de que primero yo estaba enloquecido con ese arreglo de Amarraditos y otros que quizás algún día también escriba. Estaba enloquecido con ese arreglo y recordando lo que fue el dúo de mi padre con Dante Amicarelli, pianista, quizás no es tan conocido, pero para que la gente se dé una idea, cuando escuchan la versión original de Adiós Nonino, el pianista de Astor Piazzolla, quien toca la cadencia del principio y eso, es Dante Amicarelli. Perdón, César, que te interrumpa. Por favor. Ese famoso disco de Dante Amicarelli con Horacio Salgán estaba en mi casa y era la época que yo siempre comento que era una fiesta. Cuando uno compraba un disco y se disponía a escucharlo, era una ceremonia, todos se sentaban para solamente escuchar música, de eso se trataba, ¿no? Estoy hablando de un tiempo también especial y perdón la interrupción. Por favor, ese disco, ellos ensayaron durante 6 meses, creo que eran 3 veces por semana en la casa de otro gran pianista que era Enrique Villegas, el Mono Villegas. Oh, claro. Y ellos sabían que iban a vender 5 discos, que no lo iba a escuchar nadie, pero volvemos siempre al mismo punto, ¿no? Que es como lo que hacen ustedes, lo que hacemos todos los que hacemos algo que nos gusta. No pasa por cuántas personas nos ven o no pasa por ahí, sino pasa por uno hacer lo que uno necesita hacer, no por lo que quiere hacer, sino por lo que uno necesita hacer. Y bueno, fue así como hicieron ellos. Y con esto de la cuarentena, y teniendo en cuenta de que en un lugar es muy difícil conseguir los pianos, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, yo toco en mi casa, vos tocas en la tuya, y después lo unimos, y con Pablo hicimos esa versión de Amarraditos, que fue un desafío para nosotros, porque insisto, nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos juntos a ensayar, sino él tocó solo y yo toqué solo, y después pusimos los dos, y realmente
hubiera sido mucho mejor si hubiéramos podido juntarnos. Qué bueno, bueno, son los pros y los contras de este momento, ¿no? Y aprovechamos para ir a un corte. Mira, se nos pasó de tan amena esta charla, se nos pasó, y vamos con el corte precisamente con el tema Amarraditos. César Salgán, Pablo Estigarribia, estamos, obvio decirlo, con César Salgán, una charla maravillosa. Vamos, Eli, cuando quieras. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos disfrutando de esta charla con César Salgán. Esa foto, César, que estabas mostrando recién, contanos un poquito. Bueno, estas fotos es algo que quizás tengo ganas de hacer en algún momento, porque nosotros tocamos con la orquesta hace unos años en el Teatro Maipo, donde con la orquesta yo quería recordar viejas épocas. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo toqué con la orquesta de mi padre, yo toqué el bajo con la orquesta de mi padre en el Caño 14, y el elenco era inmenso. Estaba Virginia Luque, los primeros pasos de Rubén Juárez, mi padre, Atilio Tampón, estaba... era el Vanguard Trío con Néstor Marconi, era mucho. Y yo lo que quise hacer con esta orquesta es un poco, no solo eso para la gente, sino un homenaje a estos grandes maestros, ¿no? Entonces ahí se ve, por ejemplo, que estamos con Alberto Podestá, Ernesto Baffa, ahí por ejemplo está de invitado, está Pane, Baffa, Alberto Podestá, Marconi, Juan Carlos Copes, bueno, y yo tengo todo eso grabado, ¿sí? Todo eso grabado.
esta es la foto que más me identifica qué entre mi linda padre, foto. esa relación. Allí eran las 24 horas del día, era algo inmenso, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso. Esa y risa tengo- tuya, qué maravillosa esa risa. No, Fue que se divertían muchísimo. pero mire, le voy a poner otra foto y estamos igual. Ay, O sea, sí, qué lindo. otra foto y él estaba diciendo algo así. Yo me acuerdo un día, bajamos del escenario, estábamos compartiendo el escenario. Los últimos 2 temas tocábamos con el Quinteto Real y los últimos 2 temas subía mi padre, subía Ubaldo de Lío también y subía, Ubaldo no siempre, pero fue a varias veces a hacer eso, porque estaba un poquito delicado, y Leopoldo Federico subían al final. Y entonces me acuerdo que después bajamos los 2 del escenario, un saludo que yo, y cuando atravesábamos por donde estaba la gente, se acerca una señora y le agarra las manos a mi padre y le dice: maestro, no se muera nunca. Dice: en eso estoy. En eso estoy. O sea, bueno, así eran las 24 horas. Qué divino. Una delicia. Sí. Insisto, sí, entiendo que uno perder un familiar, uno sabe lo que es algo de sangre. Pero aparte de lo que uno puede sentir como hijo o algo así, la relación que yo tenía con él era fuera de serie. Formidable. Y como lo hemos admirado y lo sentimos todos, y está, porque la obra también ha quedado. Decime, César, vos también sos director, ¿no? Dirigís. ¿Y Sí, esa experiencia cómo es? ¿Siempre como músico también y en la dirección se conjugan los 2 roles? Casualmente, es difícil de ver ahora, pero yo estoy ahora escribiendo un arreglo para orquesta sinfónica, que tiene una obra de mi padre, donde yo tendría que dirigir, y no sé si voy a hacer las 2 cosas, si voy a dirigir y tocar el piano, porque es una orquesta sinfónica y coro mixto, y seguramente tengo ganas de dirigir directamente. Es más, esto es una locura, ¿no? Se metieron en mi casa y acá tengo la batuta, ¿sí? Excelente. Acá tengo la batuta donde a veces en mis ratos libres estudio dirección orquestal o lo que sea. Y mi hermano también era director de la orquesta. Así que esa sensación de dirigir es algo, porque uno lo que disfruta, o sea, al menos lo que me pasa a mí, cuando yo me subo al escenario o a tocar, la única protagonista es la música, no soy yo. Entonces uno se mete dentro de la música y se mete dentro de ese mundo, dirigiendo, tocando el piano, cantando, lo que sea. Pero la estrella y la figura es el arte, es la parte artística, es el arte, en este caso la música. Entonces, poder de repente tener el control de una orquesta sinfónica, de dar los pasos, de medio de conducirla, debe ser una experiencia increíble. Yo he dirigido, lógicamente, la orquesta de mi padre desde el piano, pero esto va a ser una experiencia muy especial. Bueno, Quizás no creas que todos lo piensan, no creas que todos lo piensan así, ¿no? Digo, hay algunas personas tal vez que no ponen la obra por delante digamos, del músico, pero esto es una cuestión de egos, que es otro capítulo, digamos, pero eso habla de tu grandeza y es así, ¿no? Yo creo que es un desperdicio, Si un artista no le da más importancia a la obra que a uno no tiene la dimensión. O sea, algo artístico es algo inmenso, es algo que ni siquiera se puede describir. Si uno dice, ¿qué es el amor? No se puede escribir. ¿Qué es la música? No se puede escribir. ¿Qué es la vida? No se puede, todas esas cosas no se pueden describir. Es algo inmenso. Bueno, entonces, ante algo inmenso, si uno quiere alcanzar eso inmenso, uno pone lo mejor de uno. Ahora, si uno hace al revés, si uno pone el arte por debajo de uno no es inmenso. Entonces, las cosas empiezan desde mi punto de vista, ¿no? Empiezan a achicar. Yo creo que
los grandes artistas son los que por delante está el arte. Claro. Primero, perdón, yo nunca me considero un artista, yo soy músico. Artistas son los grandes. Claro. Bueno, eso lo decís vos. Digo, que tu padre te haya nombrado como heredero no es poco, ¿no? Sí, pero sí. A mí me llama la atención que vos decís, yo soy un bajista que toca el piano. Sí, bueno, sí. bueno, no sé. A mí, ¿sabes qué? Una cosa que me impresionó de lo que dijiste, que me parece que es una forma de decir o de explicar lo que es la música, es esta imagen que vos te haces de lo que debe sentir un director y que seguramente es lo que vos sentís tocando el piano, ¿no? Que la música te rodea, que estás inmerso en eso que es la música, que bueno, a los que nos gusta la música nos conmueve, ¿no? Miren, a mí yo por ejemplo no he grabado ningún disco. He tenido oportunidad de grabar hasta con Osvaldo Lío. Con Osvaldo Lío alcanzamos a tocar 10 años juntos en dúo. ¿Por qué, César? ¿Por qué? Porque a mí lo que me encanta es el público, el contacto con el público. Eso a mí me fascina, no me atrae. Sí, me gusta escuchar los discos de los demás, pero no me atrae a mí como un fin ponerme a grabar un disco, no me llama la atención. Pero lo que me refiero es que cuando uno toca, se mete dentro de la música como si apareciera algo fantasmal, ¿sí? No se me ocurre cómo explicarlo. Aparece algo fantasmal que es la música, que está ahí, y uno entra y es parte de eso. Cuando uno termina de tocar, eso desaparece. La música desapareció. No es una escultura que uno dice, la paso a ver hoy a las 8:30. No está más. La forma en que uno tocó o una obra, se presentó una obra de teatro, lo que sea, no está más. Puede estar mejor o peor, pero esa que vimos recién no va a estar nunca más. Entonces, para uno meterse en ese mundo y disfrutarlo es un regalo del cielo, ¿no? Es un regalo del cielo ese apellido histórico de Horacio Salgán y también el tener a César Salgán. Yo estoy emocionada de escuchar la historia de tu padre, de escucharte a vos. Vamos a hacer, no sé cuántos programas más tendríamos para seguir escuchándote. Es una delicia, es una delicia. Tenemos que ir cerrando de a poquito el programa, de a poquito. No sé si querés, Nano, te quedan también muchas preguntas. Nos quedan muchísimas preguntas, la verdad que es, hablábamos en el último corte, dejamos pasar un corte, el corte de las 1:30, porque se nos hizo deliciosa la charla y bueno, no nos quedó más remedio y no nos queda ahora más remedio que cortar, porque que ir la verdad cerrando. que es una charla deliciosa. Deliciosa. César, yo no sé si vos vas a preferir con el cierre tocar algo en vivo o tocar algo en vivo. No, mentira. Te quiero decir, tocar algo en vivo o pasamos un tema, que tenemos un montón de temas. Lo que vos prefieras, absoluta libertad. Simplemente... Por ahí no. Si tienen un tema, pasen un tema. Pasamos más. El tema. Si tienen un tema de mi padre, mejor pasen un tema del padre. En vez de pasar un tema mío, pasen un tema del padre. O algo tocado por mí, pasen un tema de eso. Tenemos seleccionado un tema tocado ya que por estuvimos vos. hablando de Malena, vamos a pasarlo. Vamos a cerrar con Malena. Y para cerrar, lo que le vamos a pedir a nuestra operadora es, bueno, el aplauso que merece un artista y un pianista y un músico tan excelente, tan exquisito, y agradecerte esta charla, César Salgán. Infinitamente agradecidos. Un aplauso para él. Les agradezco muchísimo a ustedes y la pasé. Es más, diría que no terminemos el programa, sigamos. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos. Bueno, agradecemos entonces a Eliana Gómez, nuestra operadora, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Sí, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en esto que es Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic. Y de nuevo, la verdad que fue un placer tenerlo a César Salgán con nosotros. Que tengan una muy buena semana y cuídense, así la podemos pasar todos mucho mejor.